Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en otra sesión de Tardes de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a hablar sobre la afectación que ha sufrido las cadenas de suministros locales, regionales y globales durante y cuáles son los retos post pandemia que nuestros panelistas van a poder abordar. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a tres panelistas a quien admiro y respeto mucho. Voy a comenzar con María Fernanda León. Ella es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja y es directora ejecutiva de Procosméticos y de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa. Por otro lado, tenemos a Roberto Rosales, que es graduado en Comercio Exterior e Integración por la UTE. Tiene un posgrado en Docencia Superior Universitaria por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Tiene un máster en Logística Integral y Comercio Internacional Logístico por la Universidad Camilo José Cela. Es director de CBS Network Ecuador. Es trainer de Incoterms 2020 de ICC, trainer de Supply Chain por la International Trade Center. Y finalmente, quiero presentarles a Juan Sebastián Montalvo. Él es actualmente gerente de estrategia y operaciones logísticas en Chile, Ecuador, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia y Uruguay de General Motors. Es director de la maestría de Dirección de Operaciones de la Universidad de las Américas. Es docente de las materias de gestión por procesos, logística internacional y dirección de la cadena de almacenamiento. Es docente invitado en el Diplomado de Logística y Proveedores del Tecnológico de Monterrey, UTLA. Es ingeniero industrial por la Universidad de San Francisco de Quito. Tiene una maestría en Administración de Empresas con mención en Política y Estrategia Empresarial por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un diplomado en Supply Chain Management del International Trade Center. También ha dirigido el programa de Dirección General tiene un diplomado en el programa de Dirección General del IDE Business School y es certificado en Manager de Organización Excellent por el American Society for Quality. Tiene más de 18 años de experiencia en la industria de venta directa y automotriz. Es líder de proyectos logísticos y manufactura lean locales e internacionales en Venezuela, Sudáfrica, Kenia y Rusia. Como pueden ver, tenemos tres exponentes excelentes y creo que los tres van a poder abordar de manera muy integral la temática del día de hoy. Por supuesto, vamos a conversar con María Fernanda León. Ella es de Procosméticos y de la Asociación de Venta Directa. Entonces, María Fernanda, la pregunta que quisiéramos hacerte el día de hoy en base a toda la situación que está viviendo el mercado local, porque eso es lo que María Fernanda va a poder comentarnos. ¿Cuál es la visión del mercado local? ¿Cómo se ha visto afectado? Entonces, ¿cómo crees tú que la resiliencia, la capacidad de adaptación y la innovación puede jugar un papel en el campo del supply chain dada la actual coyuntura? María Fernanda, está sin micrófono. Tranquila. Esa, y ahora sí, ya. Bueno, muchísimas Perfecto. gracias, estimadas Sonsoles. Qué gusto poder estar esta tarde compartiendo unos breves minutos con tan relevantes panelistas, por cierto, expertos en los temas que vamos a tratar. Y como asociación, como gremios en general, vivimos muy la situación que enfrentan nuestras empresas en su día a día, más aún cuando las situaciones no son normales, cuando se vuelven complejas, cuando nos sacan de nuestro status quo para adentrarnos en un escenario muchas veces de amenazas, pero a la vez de grandes desafíos y de retos también, como los que estamos viviendo. Hoy me referiré a lo que vivimos durante los meses más complicados de la emergencia sanitaria y cómo se fueron resolviendo los diferentes inconvenientes que se iban presentando. Muchos, por cierto, se dieron de mayor manera, por así decirlo, en marzo, abril, mayo, hasta mediados de junio fue la época más complicada. Pero bueno, tenemos empresas de retail que son las proveedoras de las grandes cadenas, también tenemos otras que tienen sus propios puntos de venta y otras empresas que están en el canal de la venta directa, es decir, que llegan a los clientes finales por medio de la gestión de negocios de distribuidores independientes. En este último caso, una de las características precisamente de la venta directa ha sido la presencia personal, la comercialización, la entrega de productos face to face, de persona a persona, lo cual podría pensarse que jugaba en su momento en contra, ¿no?
Pudo haber sido un primer momento, pero yo admiro muchísimo esa capacidad de adaptación de las empresas y de los empresarios independientes de este canal, específicamente a ese nuevo modelo de distribución, de negocio en el cual, por ejemplo, las reuniones de demostración de productos se las comenzó a realizar a través de Zoom, por Teams, por Skype, etcétera, etcétera. Asimismo, la entrega de los productos se volcó casi a un 100% por medio del delivery, luego de los propios porteadores o transportistas del sector, así los llamamos en el campo de la venta directa. Vale la pena señalar también que en las primeras semanas de marzo no teníamos ni demanda ni oferta, una situación que jamás se había dado en la historia de este sector, del país, del mundo entero. En toda recesión económica cuentas con oferta, pero es la demanda la que baja. En este caso no teníamos productos para vender, ni teníamos quien nos compre, no teníamos productos al 100%, pues la cadena de suministro se vio sumamente afectada. Mucha de la materia prima, insumos y otros productos para la fabricación vienen de otros países y principalmente de la China. Y este en su momento entró en cuarentena, en confinamiento, sus fábricas se cerraron. Es cuando uno se da cuenta que una cadena de suministros depende de los proveedores, de tus proveedores y de los clientes de tus clientes. Cuando algunos de los eslabones de esa cadena se ven afectados, también lo hace toda la cadena en sí. Y esto es lo que sucedió en aquellos primeros meses de la emergencia sanitaria. La cadena de suministros es ese conjunto de operaciones y medios de distribución que se necesitan para desarrollar todo el proceso de la venta de un producto. Esto es desde la búsqueda de la materia prima, su transporte, la fabricación, la transformación del producto hasta llegar al consumidor final. Todo es una cadena que generalmente se la controla, se la vigila, se la sigue muy de cerca, se hace el tracking a través de las áreas de supply chain o de distribución y logística de las empresas. De ahí la importancia de estos departamentos que ahora más que nunca, y luego de todo lo que se vivió y se sigue viviendo, se las considera como sumamente estratégicas, relevantes y claves dentro del ámbito empresarial. Pero bueno, volviendo a lo que sucedió en aquellas épocas, las empresas que pudieron salir adelante son aquellas que aprovecharon la ocasión para cambiar su fabricación de ciertos productos que los tenían desde antes por otros. Entre ellos, por ejemplo, volcaron su fabricación a los antibacteriales, a los geles, a los desinfectantes, a los productos de higiene personal, doméstica, entre otros. Comenzó a escasear en un momento materia prima para geles antibacteriales. No había alcohol en el país. Y como asociación nos tocó buscar el apoyo internacional y cabe señalar, sí, que a la final lo logramos. Por eso no se llegó al desabastecimiento de esos productos. Nadie lo percibió de esa manera. Algo se comenzaba a decir en las redes, pero procuramos que eso más bien pase desapercibido hasta conseguir la materia prima. Y ahí es cuando funciona la asociatividad. Bueno, los productos esenciales, como sabemos, todo lo que tiene que ver con la higiene, desinfección, eso sí se podían entregar, pero no el resto. Sin embargo, en su momento pudimos convencer luego a las autoridades de que sí ya estaba entregando este tipo de productos como los esenciales y la gente estaba acudiendo a las cadenas, muy bien se podía aprovechar el poder entregar otro tipo de productos que sin ser esenciales podían ser adquiridos por los clientes, lo cual además estaba aportando para una mayor recaudación tributaria para el país que se vio tan afectada también. Lo mismo sucedió con la venta directa, misma que también tiene otra particularidad que resulta muy, muy favorable y que es lo cual nos permitió ser uno de los sectores que se reactivó mucho más rápido que otros, que es la entrega a domicilio de todo producto o bien que se adquiere por este canal. Esto favoreció muchísimo, primero se hizo la entrega a través de couriers y luego cuando ya pudieron salir los porteadores, así los llamamos en el sector de la venta directa, fue mucho más fácil la reactivación de este canal. Y hasta la presente las entregas en su mayoría se las efectúa en el domicilio, obviamente siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Ahora, mirando hacia el futuro, un futuro cercano, o cuando decimos el futuro ya está aquí, debemos comenzar a pensar con una mentalidad recursiva, pero sobre todo innovadora. El tema de la innovación es algo que me apasiona y precisamente estoy estudiando académicamente, hablando en la universidad sobre los sistemas de gestión de la innovación. Las empresas innovadoras son las que tienen éxito y un componente relevante para la productividad, para el desarrollo social y económico de los países. Cuando hablamos de innovación, no solo nos referimos a la creatividad como tal, a la creación, a la inventiva,
a las nuevas invenciones, sino a procurar también ser más ágiles en todo lo que hacemos, más resilientes y contar con capacidad de adaptación a situaciones y ambientes impredecibles, inciertos, como los que estamos viviendo, como lo que hemos vivido durante todo este año. Y no estamos hablando de supervivencia, no es un tema si voy a tratar de sobrevivir, sino de buscar prosperar en ambientes adversos. Las empresas que no tienen esa capacidad de adaptación corren el riesgo de quedarse obsoletas en la mitad del camino. ¿Cuántos casos tenemos en la historia empresarial de compañías que han desaparecido? Por ejemplo, Blockbuster, los celulares BlackBerry, tanto se le nombra Kodak también, pero en cambio tenemos otras empresas como McDonald's, como Apple, etcétera. Y surge entonces una pregunta. ¿Qué tuvieron las otras empresas que han trascendido en el tiempo que no tuvieron aquellas que no pudieron sobrevivir? La respuesta es una sola, su capacidad de innovación, que tiene mucho que ver con su capacidad de adaptación en un mundo tan cambiante. Al mismo tiempo, se relaciona con la resiliencia misma que nos permite crear nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de trabajar, mejores soluciones a los problemas que tenemos y que promuevan además ingresos y sostenibilidad de los negocios. Comenzar a potencializar la creatividad y recursividad de la gente que trabaja dentro de la empresa, dentro de la organización. Y esto se trata más bien de crear toda una cultura. Y bueno, cuando a veces nos preguntan o me preguntan, bueno, ¿qué es la innovación? El crear productos o procesos nuevos o mejorados o la combinación de ambos, que sean sustancialmente diferentes a aquellos productos o procesos previos, que generen valor para los clientes, para los consumidores, a usuarios potenciales o que se implementen si se trata de procesos nuevos. No debemos confundir la innovación con lo que es el mejoramiento continuo, con lo que es la optimización de recursos, sino con lo que es comenzar a pensar fuera de la caja y siempre con algo nuevo que genere valor para potenciales clientes, tanto internos como externos. Y mucho más importante, cuando nos enfocamos en aquellos nichos del mercado, cuando hablamos de clientes que no están siendo atendidos. En el campo de la cadena de suministros o supply chain, también debemos comenzar a prepararnos para establecer nuevas formas de hacer las cosas, que nos garanticen que no vamos a sucumbir ante un shock como el que vivimos, un cambio drástico que se presente el rato menos pensado en el proceso, o por una ola amenazante que se puede dar por la propia competencia. Aprender a asumir riesgos es otra de las actitudes claves. A veces yo le decía a una de nuestras empresas que decía, no, yo no me voy a correr ese riesgo. Yo le decía, mira, a veces el peor riesgo es no correr ningún riesgo. Y por eso en la última Asamblea General que tuvimos de asociados en nuestro gremio propusimos la creación de una comisión que podría ser considerada de las más importantes del gremio, la Comisión de Supply Chain, que estamos seguros será muy, muy importante para compartir ideas, propuestas, estrategias, mitigar los riesgos y muy importante también para la generación de innovación. La época en la cual una empresa se cuidaba de la otra, pues la consideraba su competencia absoluta, terminó. Es momento de ingresar ahora a otro mundo, el de la innovación colaborativa. Y si hay un sector que debe estar inmerso en este nuevo rumbo, es precisamente el de la cadena de suministros o de supply chain. Y ahí es cuando al futuro vemos que ya van a comenzar o se están ya aplicando temas de innovación como es el cloud computing, que es el uso de aplicaciones en la nube para gestionar relaciones entre los clientes y los proveedores. Cuando hablamos de la multicanalidad, que es la oferta de productos y servicios a través de diferentes canales físicos y online o a través de ambos, por lo que es necesario tener un control absoluto de toda la cadena de suministro. Y esto va a provocar que las herramientas de gestión de stock se vuelvan todavía mucho más importantes. La automatización de procesos, he podido visitar plantas del sector cosmético, por ejemplo, en el cual todo se maneja a través de robots y los robots llegaron para quedarse. Y en muchas empresas se está sustituyendo la mano de obra por robots, pero también se necesita de talento humano preparado para manejar inteligencia artificial. El Internet de las cosas, porque ahora hay una mayor conectividad, lo cual nos permite ahorrar tiempo y dinero, y a la vez la conectividad está promoviendo una cadena de suministro que es más flexible, eficiente y permite además predecir los escenarios posibles, adelantarse a lo que requiere y lo que es una tendencia del consumidor. También muy enfocados en el desarrollo del talento y demás. Como supply chain o como cadena de distribución,
tener sumamente muy claros los drivers del negocio de la cadena de suministros, como es el servicio, el costo, la disponibilidad, el tenerlo justo para la entrega precisa, mejorar los tiempos de toda la cadena. Hoy los consumidores somos mucho más exigentes y queremos tener los productos en el menor tiempo posible. Son desafíos y retos que ya los están asumiendo las empresas y que responden a lecciones que nos deja la pandemia. Siempre contar con un plan B, con un plan C que esté enmarcado en la innovación, en esa capacidad de adaptación y en la resiliencia como un factor de supervivencia, pero más que eso, como un factor de crecimiento continuo, de constante crecimiento, apuntándole hacia arriba y a pesar de todo, a pesar de todo. Supply chain es un área de soporte fundamental. La cadena de suministros es el área de soporte más importante de toda empresa y la innovación está presente en este momento en todos los eslabones de la cadena. Así que los desafíos y los retos son muy grandes, pero ya la gente, las empresas, todo lo que es esa área se va preparando para poder enfrentar de la mejor manera posible y con la resiliencia, capacidad de adaptación y la innovación como marco de comportamiento empresarial. Muchísimas gracias, María Fernanda. Creo que el componente interesante del tema del supply chain es que, claro, le permite a las empresas pronosticar, proyectar. Y una externalidad no contemplada como una pandemia hace que esta proyección sacuda, o sea, que esta pandemia haga que tu proyección se sacuda y que no sea lo que tú esperabas. ¿No? Y como tú comentabas, algo creo que le pasó a Procosméticos y pues a muchas de las industrias ecuatorianas, fue que sus proveedores principales de materia prima se encuentran en Asia. Y eso hace que hoy en día, claro, Asia siga siendo ese monstruo, pero también nos haga a nosotros mirar un poco más cerca, ¿no? Mirar un poco a nuestros vecinos y tal vez a países que no los hemos contemplado anteriormente, porque siempre tuvimos al gran distribuidor de materia prima que era China. Así que muy interesantes tus comentarios. Tengo algunas preguntitas que ya al final te las haremos, María Fernanda. Ahora quisiera, ahora que ya vimos un poco cómo estuvo nuestra industria local, los desafíos, todas las reinvenciones que se hicieron, todas las modificaciones, la resiliencia que tuvo, en este caso, desde la experiencia de Procosméticos y de la venta directa que nos comentó María Fernanda. Roberto, me encantaría poder preguntarte, ¿cuál crees tú que es el contexto en el que se está desarrollando la cadena de suministro de las pymes a nivel global? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para una reactivación post-COVID? Ya que lo estamos viendo que a puertas, poco a poco se está comenzando pues los países a tener más resiliencia en entender de que no necesariamente la vacuna nos va a permitir una reactivación económica, sino que los negocios tienen que comenzar a abrir, las cadenas tienen que moverse. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva desde ese punto de vista? Bueno, muchas gracias, Sonsoles. Primero que nada, agradecerte la invitación. Qué gusto poder compartir este panel. Igual un gusto, María Fernanda. Tengo algún contacto igual en otros eventos. Juan Sebastián, que es un gran amigo de hace algún tiempo, colegas en la certificación de Supply Chain Management, de la cual CBS Network es licenciataria. En base a lo que me comentas, bueno, preparé una pequeña presentación que la voy a compartir a efectos de poder un poco sustentar lo que, el argumento que voy a desarrollar. Primero que nada, importante comentar que esta presentación está basada en un estudio realizado a cerca de 5,000 empresas pymes a nivel mundial por el Centro de Comercio Internacional, el ITC, que realiza un aporte importante a nivel mundial para todo lo que es cadenas de suministro para pymes. Justamente el programa de certificación internacional en Supply Chain Management, del cual CBS Network es licenciatario, obviamente está enfocado y nació para fortalecer la capacidad exportadora y fortalecer las cadenas de suministro de las pymes. Y un poco este estudio, realizado, como decía, cerca de 5,000 empresas entre abril y junio de este año, a 132 países, arroja algunos resultados interesantes respecto a tu pregunta, estimada Sonsoles. Primero que nada, la situación actual se da por un contexto global en el cual
hay una pérdida de comercio exterior, de negocios, básicamente por el bloqueo de los tres grandes países que manejan cerca del 40% del comercio mundial, que son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Obviamente, eso implica que en el tiempo que ha durado la pandemia y que sigue durando, obviamente, porque todos los días están cambiando estas cifras, aproximadamente las proyecciones del ITC hablan de una pérdida de 126 mil millones de dólares por bloqueos. Quien ha sufrido más por estos bloqueos han sido las pymes, las pequeñas y medianas empresas del mundo. Como decía, cerca del 55% de las pymes encuestadas, en total son cerca de 5,000, nos indican o le indicaron al ITC que tienen una afectación importante a su cadena de suministro. Obviamente el COVID generó un bloqueo profundo en el comercio mundial y eso ha implicado que algunos países estén saliendo del confinamiento, pero no hay una regularización total del comercio. Y obviamente quienes son más afectadas son las pymes. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hablamos de cadena de suministros que muy acertadamente lo comentaba María Fernanda, y obviamente tenemos materias primas y tenemos insumos, tenemos una frontera que tiene restricciones, tenemos partes y componentes semielaborados que se fabrican y obviamente tenemos un producto terminado. Esto implica un proceso de exportación. Ese proceso de exportación genera una dinámica de los negocios y en los cuales las pymes están siendo duramente afectadas. Dorothy Tembo, que es la directora interina del ITC, toma un parte de una frase y dice, y obviamente coincide con el argumento que escuchamos hace un momento. Necesario un comercio y liderazgo resilientes, sostenibles e inclusivos. Es muy importante comentarlo. Obviamente este estudio refleja que no solamente tenemos una crisis económica, no solamente tenemos una crisis de comercio exterior, de cadena de suministro, sino que obviamente también tenemos una crisis cuya base fundamental se centra en la salud. Y al no haber salud, obviamente todo lo demás se complica. Este informe de perspectivas indica básicamente que esto está generando un efecto dominó negativo. Este efecto dominó negativo ha afectado a las 2/3 partes de las pymes que indican una afectación a sus operaciones comerciales. Y aquí hay una cifra alarmante, y de estas empresas encuestadas, a corte junio del 2020, una quinta parte de estas empresas adujo o informó que tendría alto riesgo de quiebra y podría cerrar operaciones si las condiciones siguen como en efecto han seguido desarrollándose. ¿Qué es lo que sucedió en el mundo? Existen restricciones que han sumado cerca del 73% de prohibición a las exportaciones y otras similares a todos los productos relacionados directa e indirectamente con el COVID. Y eso obviamente representa y significa que esta nueva normalidad de la que hablamos se parece más a este gráfico, que obviamente tiene un camino bastante diferente al que veníamos viviendo antes de esta fuerte pandemia que atraviesa la humanidad. ¿Cuáles son un poco el contexto y las perspectivas? Las perspectivas post-COVID para la pyme tienen algunos temas prioritarios. Entre ellos, justamente lo que había mencionado María Fernanda, el tema de la resiliencia. Es importante fortalecer la resiliencia de las pymes, apoyar para que en situaciones similares a futuro estén más preparadas. Otro de los temas prioritarios es que los gobiernos, los países, las empresas, los sectores, las industrias deben realizar mayores esfuerzos por la digitalización. Realmente estamos hablando de pymes y justamente la digitalización no significa que se ha cambiado un contexto,
sino que lo que parece suceder y tenemos más claro es que ciertas cosas se están acelerando y las cosas que teníamos previstas o que las pymes tenían previstas a 1 año, 2 años, a proyecciones a 3 años, están teniendo que acelerarlas e implementarlas con más agilidad. Son necesarias cadenas de suministro más abiertas, más inclusivas. Eso implica, obviamente, que estas cadenas de suministro miren a todos sus eslabones de la misma manera. Consideren que los eslabones de la cadena de suministro, como decíamos, proveedor de proveedor y cliente del cliente, deben tener la misma fortaleza para poder generar una operación, para que esta máquina gire y este proceso vaya avanzando de manera adecuada. La sostenibilidad y el respeto al medio ambiente son temas también muy importantes a considerar. Son temas que inclusive la CEPAL ha venido insistiendo que el nuevo escenario, el nuevo contexto que vayamos a vivir o cualquier nombre que le vayamos a poner, debe considerar como prioridad el respeto al medio ambiente. Debe contextualizarse desde otro enfoque muy importante centrado en el medio ambiente. Otra de las cosas que concluye, y es muy importante mencionar, es que las empresas que lideran los mercados deberían realizar mayor inversión en capital social en las pymes. ¿A qué me refiero? Estos momentos son momentos duros para las pymes a nivel mundial. ¿Qué está sucediendo con los plazos de pago que se han ampliado? ¿Qué está sucediendo con los proveedores? Probablemente algunos proveedores no van a poder sobrevivir. Y creo que en estos momentos, como algunos estudios lo dicen, se debe considerar realmente apoyar, porque si no mañana voy a regresar a ver a mi proveedor y probablemente ya no exista. ¿Sí? El tema de colaboración, el tema de compartir costos, el tema de todo lo que es relacionado a la economía colaborativa, el tema del apoyo, el tema de que la distribución sea más equitativo, son temas que están igual sobre el tapete como cosas importantes a desarrollar. Aquí hay un tema interesantísimo para las pymes y se vienen retos interesantes. Se vienen nuevos estándares que ya los estamos viviendo, estándares relacionados a la seguridad, a la salud, estándares relacionados a la alimentación, estándares relacionados a temas de calidad, ¿sí? Seguridad, salud, alimentación y calidad son temas que las pymes van a tener que innovar e incorporar a sus nuevos procesos productivos y de gestión de su cadena de abastecimiento, tanto en la logística de entrada como en la logística de salida. ¿Sí? Y por último, yo creo que también no debemos descuidar que este tema del COVID tiene una coyuntura, pero tras de esto viene una ola más fuerte que casualmente María Fernanda también comentó, y tras de esa ola llamada recesión, tenemos una ola que ya la veníamos viviendo. Entonces, este contexto es un contexto de crisis, pero sí es importante destacar y tener claro que toda crisis igual también representa oportunidades. Yo creo que ese es básicamente, para resumir muy rápidamente en 10 minutos, el contexto de lo que estamos viviendo, estimada Sonsoles. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente muy buenos los números que nos has presentado, porque nos dejas ver en el contexto global lo que está pasando. No somos ajenos a lo que otras cadenas de suministro y otras pymes están viviendo. De ahí, claro, me surgen ciertas dudas y internas, digo. O sea, el 60% de la oferta exportable en Ecuador está manejada por las pymes. ¿Cómo van a enfrentar las pymes hoy en día una reducción completa de costos, también recortes en su producción? Recordemos que las MIPYMES no necesariamente tienen todos los departamentos concatenados como lo tienen las grandes empresas, que ya nos va un poco a contar Juan Sebastián cómo GM ha podido, de cierta manera, ser resiliente con su cadena de abastecimiento de manera global, porque como ya vimos en la presentación, él maneja varios países de la región, no solamente Ecuador, pero dado el contexto que nos comenta Roberto, GM no es una pyme, pero las pymes sí se han visto afectadas de manera muy, muy directa en el tema de la cadena de suministro.
Más allá y en específico lo que comentaba Roberto, no solamente es un tema de tener abastecimiento, sino también tener demanda, poder vender. Porque como nos comentaba María Fernanda en su exposición, hubieron momentos en los que no había ni oferta ni demanda. Y no tener demanda es sumamente delicado para una industria. Entonces son cosas que creo que de esta charla tenemos que rescatar, los que estamos involucrados en el comercio internacional, no dar por sentado nada y siempre tratar de ser resilientes e innovadores a las circunstancias adversas que se nos presentan hoy en día. Ahora vamos a pasar un poco a conocer cómo GM en su cadena de abastecimiento global pudo manejarlo. Juan Sebastián, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me gustaría preguntarte que en este contexto de la pandemia, de todo lo que hemos podido conversar tanto a nivel local como a nivel global de pymes, ¿no? ¿Qué recomendaciones y qué lecciones tú crees que existen y que nos tienen que quedar a todos y cómo se puede enfrentar la nueva normalidad de las cadenas de abastecimiento global? Gracias, Sonsoles. Buenas tardes con todos. María Fernanda, qué gusto. Roberto, siempre es un placer conversar contigo. Y al igual que Roberto, yo preparé un poco de un par de láminas para conversar, ir soportando lo que vamos a ir discutiendo y tratar de responder un poquito la interrogante, Sonsoles. Y más allá de GM, yo creo que esto fue a nivel global. Claramente María Fernanda nos contó cómo funcionan las cadenas de suministro. Y acá yo lo grafiqué, al igual que Roberto nos contaba también en su intervención, cómo funciona esto para las pequeñas empresas, las pymes. Funciona también para las empresas grandes, globales, ¿no es cierto? Es el mismo idioma que hablamos todos. Cómo lo enfrentamos finalmente es en donde se genera la diferencia. Y claro, esta crisis nos golpeó a todos y hizo que el concepto de las cadenas de abastecimiento, las cadenas de valor con el flujo de información del proveedor de mi proveedor hasta el cliente de mi cliente, los productos y los recursos en algún momento se vean cortados, ¿sí? Y ahí es en donde entramos a ver cómo operar, cómo garantizar la producción y cómo tratar de hacer que las cosas sigan pasando en un contexto completamente desconocido, ¿no es cierto? Hablábamos de todo lo importante que es en el comercio mundial la China. ¿Cómo seguimos trabajando si nuestros proveedores están en cuarentena? ¿Cómo garantizamos que la producción se mantenga? Y cómo al garantizar la producción garantizamos que nuestro cliente, si es que está en capacidad de demandarlo, es atendido, ¿no? Y siempre va a ser manteniendo la importancia de las cadenas de suministro y entendiendo el concepto. Y ahí es en donde decimos, para sobrevivir tenemos que regresar a lo básico, ¿no? Al back to the basics. Conocer muy bien nuestras cadenas, el funcionamiento, pero también estar muy preparados para responder de forma rápida, de forma ágil, ¿no es cierto? Y creo que eso fue algo que muchas de las empresas grandes, las pequeñas, tuvieron que hacer. ¿Cómo yo hago un cambio en mi modelo? ¿Cómo llego ahora a transformar mi modelo y hacer que el producto que yo estoy ofreciendo ya no llegue a mi distribuidor, sino que llegue a la puerta del domicilio de mi cliente final? Tuvimos que ser muy rápidos y adaptar nuestro modelo y finalmente estar alineados con lo que el cliente demandaba en ese momento. Eso tuvo que hacer GM y en muchos casos, si tú miras ahí, hay varios ejemplos a nivel regional, inclusive, que la demanda de vehículos estuvo casi detenida, pero hubieron sectores que tuvieron que seguirse manteniendo operativos, el sector de la salud, todas las fuerzas públicas, ¿no es cierto? Necesitaban también movilizarse y requerían estos recursos para poder operar. ¿Cómo mantuvimos eso? Pues con muchísima agilidad, adaptabilidad y alineándonos para atender esas necesidades en cada uno de los países, garantizando que ese back to the basics nuestro estaba bien mantenido, que teníamos inventarios para poder atender el servicio postventa, por ejemplo. ¿Sí? Y con ese servicio postventa también activar a nuestros técnicos en los talleres para que ofrezcan el servicio que el cliente en ese momento, el más importante de todos, estaba demandando. Ese alineamiento con el cliente también nos permitió a nosotros mantenernos activos, ¿no? Haciendo que nuestras funciones estén siempre presentes. Pero ¿qué pasa cuando llega este famoso cisne negro?
¿no es cierto? Cuando todo lo improbable pasa. Nos llegó el coronavirus, tuvimos algunos proveedores que estuvieron cerrados, problemas en almacén, problemas en la distribución. ¿Qué hacemos ahí? Y ahí es en donde este volver a lo básico tiene que estar presente. ¿Cómo yo logro mantener la rueda girando? Y me refiero a rueda cuando hablo del negocio, ¿sí? Y esto en todo sentido. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como lecciones aprendidas de todo esto? Es que primero tenemos que enfocarnos en la gente, garantizar la seguridad y la integridad de nuestro personal. A esas personas que tuvieron que atender a los equipos de primera línea, como se les llamó durante la crisis, tenía que también estar preparado para enfrentar esta crisis y la empresa tuvo que reaccionar muy rápido para que los protocolos estén listos para operar y garantizar la integridad de nuestro personal. Y esto pasa no solamente en nuestra operación, sino que pasa en la de nuestros proveedores. Y por eso se tuvo que hacer una socialización de cómo tenemos que operar en función de los lineamientos de cada uno de los países para que la operación sea una operación segura y, claro, nos permita atender a nuestros clientes. Sin duda tuvimos que hacer una muy buena evaluación de la situación actual y esa situación actual nos permitió también activar algunas acciones impensadas. ¿Cómo logramos traer productos que necesitábamos, repuestos que eran urgentes, que en ese momento inclusive para cuidar a nuestro mismo personal, todo el tema de equipo de protección personal que antes no se usaba, tuvimos que conseguir en el mercado, importarlo y hacer acciones que no estaban en nuestro día a día. Cuidar a nuestro cliente, como les mencionaba antes, sin duda siempre el eje y el foco central de las organizaciones del cliente. Garantizar también nuestro patrimonio, sin duda, tener que nuestro patrimonio esté ahí para responder a nuestras necesidades y también hacer lo que Roberto nos decía, cuidar a nuestros proveedores, trabajar con ellos para que estemos garantizando también el abastecimiento local y, si fuera el caso, buscar nuevas fuentes de aprovisionamiento por todo lo que estábamos viviendo. Sin duda, activar nuestros seguros también en todo sentido, en caso de que esto pase, nos deja como lecciones aprendidas para poder enfrentar una serie de preguntas de lo que se va a venir ahora, ¿no? ¿Cómo voy a operar? ¿Cuánto inventario ahora tengo que mantener? Si nosotros consideramos que la demanda está muy variable, el efecto látigo ahora está más presente que nunca. ¿Cómo logramos nosotros hacer que tengamos el inventario correcto cuidando nuestro flujo de caja? ¿Sí? Son preguntas que nos quedaron y que ahora nosotros tenemos que estar trabajando y estar preparados. Nuevamente, nuestros proveedores, el foco en nuestros proveedores, muchos están quebrando, muchos están cerrando, y no solamente a nivel local, a nivel mundial, por todas las circunstancias que vivimos, desde dónde voy a operar. Ahora vemos que el teletrabajo también es ya no una moda, sino más bien una realidad, en donde operar remotamente tiene que estar también preparado. Y en eso, ¿cómo estuvo nuestra organización preparada para funcionar? Y puedo decir eso con mucho orgullo, que logramos operar todos los días de la crisis con nuestro equipo seguro y también conectado desde diferentes lugares para mantener a nuestro cliente atendido, ¿sí? ¿Cómo se va a comportar el mercado? Todas las cifras que nos comentaba Roberto, a nivel global son alarmantes, sin duda. Y eso tiene que ir acompañado también de nuestros planes, de nuestra estrategia, e ir mirando cómo vamos a lograr que las cosas sigan pasando adelante. ¿Y qué va a pasar con nuestros clientes también? Siempre tienen que ser nuestras preguntas y esas respuestas tenemos que enfrentarlas. Pero esto no se quedaba ahí. Ahora que ya empezamos a reactivarnos, ¿no es cierto? Nos encontramos con una realidad diferente en los puertos, mucho tráfico en los puertos, cancelaciones de frecuencias marítimas, altísimos costos en el transporte aéreo por las limitaciones de espacio, restricciones en pasos de aduana, proveedores cerrados, y ahí viene todo lo que María Fernanda y Roberto pues nos comentaron, la resiliencia, estar muy, muy listos para que todo esto pueda funcionar y mantener, como mencionaba antes, la rueda girando. ¿Qué se viene? Lo que ya habíamos conversado, ¿no? Y María Fernanda se adelantaba y nos decía, el futuro es hoy. Y definitivamente el futuro es hoy. Cuando hablábamos nosotros que tenemos que recolectar datos y que esos datos se conviertan en información y esa información se convierte en conocimiento, es algo que pasó de manera acelerada desde marzo hasta pocos días atrás. Tuvimos que empezar a correr con toda esta información que, si nosotros le queremos dar un nombre, estamos ya viviendo un Big Data, estamos ya viviendo un Cloud Computing y seguramente el blockchain también va a estar muy presente. Pero ya no es del futuro.
es ya nuestra realidad de hoy, ¿no? Y probablemente desde la empresa más pequeña hasta las organizaciones más grandes y poderosas en el mundo están viviendo ya esta realidad. Es fundamental también garantizar la visibilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo está nuestra materia prima? ¿Cómo está nuestro producto terminado? ¿Cómo están nuestras existencias en las bodegas? Y con eso mirar también la oportunidad que se está generando. Esta crisis ha abierto muchísimas oportunidades y vemos algunos negocios que las han sabido aprovechar y han estado muy listas. Y claro, la resiliencia. Ahora estamos viviendo esta pandemia que jamás creo que ninguno de los que estamos acá conectados nos imaginamos tan siquiera vivirla y todo lo que implicaba. Yo comentaba con algunos amigos cuando en febrero veíamos que lo que se venía de China y decía el mundo no va a pararse, pero vimos que el mundo terminó parándose y nos dio una lección muy fuerte. Lo que sí es que nuestras cadenas de abastecimiento nunca pararon. Y ahí está también el grado de profesionalismo, el grado de regresar a lo básico y mantener a los negocios desde su corazón, desde su core, funcionando y entregando los productos a los clientes. Todo esto viene muy acompañado de la digitalización, que también oportunamente Roberto comentó ya antes y es una realidad. Ya no es del futuro, sino es algo que lo estamos viviendo ahora. Ya para el futuro, ¿qué viene? Mantener todas las lecciones aprendidas en nuestra mente, trabajarlas, garantizar que no cometamos los errores que tuvimos en esta pandemia y errores que a muchas empresas costaron o pasaron una factura muy, muy alta y que terminaron eliminando algunos negocios. Y para eso, muchísimo foco en el cliente, ¿no? Saber qué es lo que nuestro cliente va a demandar ahora. Probablemente los modos de consumo también se van a ver alterados en esta realidad. Yo ya no les digo que es una nueva realidad, sino es lo que tenemos que vivir hoy y nuestro cliente también ha cambiado mucho. Entonces, poner mucho foco, entender a nuestro cliente y saber que es la base de nuestros negocios es importante. Continuar adaptándonos. La innovación es fundamental. Y la innovación no solamente en inversión en tecnología, sino en buscar cosas nuevas, ideas nuevas que vayan alineadas a lo que el cliente quiere. Y por supuesto, mantener a nuestra cadena de abastecimiento, nuestra cadena de valor siempre lista, con una modelación de escenarios presente, inteligente, usando todas las técnicas que desde lo básico no han cambiado. Ahora son muchísimo más ágiles, más modernas, pero las bases están ahí. Y estar listos modelando estos escenarios para poder garantizar la rentabilidad de nuestras organizaciones, la existencia de nuestras organizaciones y finalmente la sonrisa de nuestros clientes. Y con eso, Sonsoles, creo que estuve en mi tiempo y abierto también para cualquier inquietud o comentario. Sí, perfecto, Juan Sebastián. Es interesante que nosotros podamos darnos cuenta que nuestros tres panelistas el día de hoy han sido recurrentes en la palabra resiliencia, innovación y digitalización. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir de que todos los que estamos dentro del comercio internacional, las personas que nos adentramos en cadenas de suministro, vemos que estos tres pilares son fundamentales para que exista una resiliencia en nuestra cadena de valor, para que pueda seguir existiendo cadenas de abastecimiento, cadenas de suministro y para que pues el comercio se siga moviendo constantemente. Tengo algunas preguntas, se las voy a poner, cualquiera de los tres o los tres puede responderla. La primera pregunta es si es que ustedes han visto en su experiencia empresas o industrias que en lugar de seguir viendo a China como su proveedor, hayan hecho un vuelco y hayan buscado proveedores regionales. Perdón, Sonsoles, está entrecortada la comunicación, no se te entendió mucho al final. Les preguntaba que si es que alguno de ustedes en su experiencia o si conocen de alguna industria que haya mirado ya no a China como proveedor, sino que a proveedores regionales. Y Sí, adelante, por favor, María Fernanda. No, así muy rapidito. Sabes que sí, siempre teníamos presente el tema de China, especialmente
por el costo que corresponde, es mucho más económico importar desde la China que desde otras regiones. Sin embargo, luego de que se cerraron las fábricas de la China, por primera vez muchas de las empresas comenzaron a buscar a lo mejor mucha de la materia prima que proviene de ese país, de la región, incluso de la misma Latinoamérica. Obviamente el costo es superior, pero ahí hay que trabajar un poco más en ese relacionamiento que tenemos con los proveedores para lograr mejores condiciones. Pero sí, y otros productos que definitivamente solo la China los tiene, pues ahí sí estuvimos en una situación complicada. Pero como tú dices, sí nos obligó a mirar otros mercados. Incluso ver la posibilidad de que en algún momento en el Ecuador podamos producir cierto tipo de materia prima, por ejemplo, o de insumos, que ahora no se lo hace. Entonces sí nos abrió un poco la mentalidad hacia nuevos proveedores también. Qué interesante. Juan Sebastián, ¿querías comentarnos algo? Coincido con María Fernanda. El momento exigió a que busquemos alternativas por otros mercados, pero lamentablemente eso no es de un día al otro. Es un trabajo largo y creo que varias de las organizaciones tienen que pensar que esto se tiene que convertir en una realidad muy a corto plazo. Y ahí viene una de las claves también de las cadenas de suministro, que es preparar a sus proveedores, ¿no? Tratar de buscar, sin duda, con los incentivos o con los desincentivos locales, ¿no es cierto?, que la producción local tenga cierta capacidad de abastecer al menos los productos críticos que tenemos, ¿sí? Fue algo impensado lo que nos pasó y eso sí exigió que busquemos otras fuentes de aprovisionamiento, pero eso en función de los estándares y los requerimientos de cada organización se vuelve muchísimo más complejo por las exigencias que se tienen, ¿no? Entonces, no es de un día al otro y lo que sí tiene que estar ahí presente es cómo nosotros logramos manejar y la información y mantener con eso nuestros inventarios de materia prima, producto terminado, para poder garantizar en algún tiempo, en algún plazo, la continuidad del negocio. Perfecto, perfecto. Yo creo que ha sido muy clara su respuesta. Y pues algo que como comentaba ustedes tres han dicho y han recalcado que es la digitalización. Pero cuando hablamos de digitalización y en una cadena de suministro, por supuesto, no estamos hablando de entes externos, estamos hablando de proveedores, almacenamiento, pues todo en una cadena que el mismo productor la tiene identificada. Pero ¿qué pasa en una pandemia cuando, les pongo un ejemplo, necesitamos hacer la importación de una materia prima, pero esa materia prima tiene un control previo de documentos y las entidades que son emisoras de esos documentos no estaban digitalizadas? Entonces, cuando hablamos de digitalización, ¿estamos hablando de digitalización solo para las empresas o también necesitamos una digitalización de los procesos, trámites y documentos de control previo y documentos de soporte? Yo podría ir un poco lo que tú dices, estimado Sonsoles, y atado al tema que hemos venido debatiendo. Yo creo que es muy interesante esto verlo como un contexto global, porque el concepto de cadena es muy rico por esa misma razón. Son eslabones. Entonces yo digo, si tú quieres alar algo que pesa 100 kilos con una cadena, todos los eslabones deben tener la misma fortaleza o ser de la misma consistencia. Si uno es un poco más fuerte u otro es un poco más débil, no logras alar algo. Juan Sebastián hizo un énfasis interesante al concepto que igual lo hizo María Fernanda. Creo que el punto de partida es conceptual. La cadena de suministro es un flujo de bienes, de servicios y básicamente de información. Vivimos en la era de la información. Mira lo que ha sucedido hoy día con la lluvia. Se cayó el internet en algunos lugares. Se fue la luz en otros lugares. ¿Sí? El mejor horno para hacer pan o la mejor máquina para fabricar autopartes estampadas, Juan Sebastián, que está en el sector, no sirve de nada si no hay energía eléctrica. Ah, el plan B es una planta de luz. Chévere. Pero una planta de luz lo puede tener una empresa grande. A la panadería no le puedes pedir una planta de luz. Un sistema de facturación electrónica depende del Internet. ¿Y cómo se contrata el Internet? Y el Internet se pide 3 cotizaciones y se contrata el más barato. Y es un concepto.
¿sí? Entonces, los ahorros no están en función del precio, sino en función del costo, que es otro concepto. Y obviamente eso encaja con tu pregunta, ¿por qué? Porque no sirve de nada que X eslabones o ciertos eslabones de una cadena están digitalizados si el complemento no lo está, sea público o sea privado. Casualmente, lo que nos sucede en ocasiones es que el privado está muy digitalizado y el público tal vez está un poco menos. ¿Sí? O una entidad está digitalizada al 95% y el otro está al 70%. Entonces, a la final, tienes eslabones que no tienen equilibrio y el equilibrio es algo importante porque eso permite alar. Yo puedo alar con una cadena más débil algo que pesa menos, pero los eslabones deben tener la misma consistencia. Y creo que eso está en función de un equilibrio y obviamente el hecho de digitalización implica un equilibrio, todos digitalizados o lamentablemente no todos digitalizados, ¿sí? Correcto. Logísticamente sucede lo mismo. Tienes una infraestructura X con fortalezas y el complemento tiene debilidades. Entonces, ese equilibrio que es consecuencia de falta de coherencia y decisiones estructurales a nivel público, privado, creo que son muy importantes considerarlas en un momento que vivimos que es súper crítico. Gracias, Roberto. No sé si alguno de María Fernanda, gracias. Sí. Solo para complementar lo que dice Roberto, no solamente se necesita de la digitalización en toda la cadena, sino también viene otra situación, la alineación que tiene que tener el sector público con la velocidad de acción y de reacción y de respuesta que tiene que dar el sector privado. Por ejemplo, digamos, en el caso de que nosotros necesitemos sacar una notificación sanitaria en el organismo de regulación y vigilancia, como es, por ejemplo, ARCSA, si esa notificación no sale a tiempo para el producto, ese producto no puede ser comercializado. De esa comercialización el Estado no puede tener la retribución tributaria. De la retribución tributaria no se puede armar toda la planificación que necesita el Estado. Así es la cadena. Y el consumidor se ve afectado también porque no puede tener en el momento preciso los productos que se van a comercializar o aquellos productos innovadores. Entonces, parte de esa cadena también es el sector público. Si el sector público no está alineado y no tiene en su mente la necesidad de agilidad con toda la velocidad y el ritmo que ha adquirido ahora el sector privado para poder responder, la cadena se puede romper o simplemente se vuelve mucho más lenta y todo es un engranaje. Si una de las partes del engranaje funciona de manera lenta, no funciona correctamente y no se dan los resultados esperados. Sí, yo creo que es muy buena tu reflexión, María Fernanda. Creo que muchas personas cuando hablamos de o pensamos en cadenas de suministro, pensamos en actores que se concatenan por una circunstancia externa para poder llevar materia prima, servicios, información y demás, para que un producto se pueda comercializar, se pueda producir y demás. Pero no pensamos en que el gobierno y su política pública sí afectan y tienen incidencia de manera directa en cada uno de los actores del eslabón. Creo que es muy buena reflexión. Y por último, quiero hacerles una última pregunta, esta es mi pregunta. Ustedes, como están tan inmiscuidos en la cadena de suministro, ¿ustedes creen que el hecho de tener, por ejemplo, zonas francas en Ecuador, zonas francas con un régimen franco que funcione como en República Dominicana, como en Colombia, como Uruguay, podría facilitar la cadena de suministro en Ecuador? ¿Ustedes ven que podría tener un efecto positivo o negativo a su cadena de suministro? Si me permites ahí, Sonsoles, las zonas francas tienen una función clara en el comercio internacional, ¿no es cierto? Y es dar facilidades tanto al importador como a todos los trámites que vienen por detrás. Yo creo que puede ser un incentivo importante porque estas zonas francas van a permitir que las empresas jueguen mucho con su flujo de efectivo y les permita eso manejar de una mejor forma. Entonces, creo que es un incentivo importante que va a permitir a que el comercio internacional tenga un dinamismo distinto, ¿no es cierto? En donde los aranceles que acá en el país son tan pesados y tan importantes para el fisco, tengan un juego distinto para el futuro de las organizaciones.
Yo creo que tenemos ejemplos clarísimos como los que tú has mencionado en otros países, países de la región, en donde las zonas francas funcionan dentro de las organizaciones, de las empresas, y el material es importado, o más bien nacionalizado, el momento que ya está saliendo para el cliente final. Correcto. Entonces, eso acorta, ¿no es cierto?, la demanda de recursos de las organizaciones y hace que se transfiera también como beneficio al cliente final. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo, Juan Sebastián. María Fernanda, Roberto, si quisieran hacer alguna acotación sobre eso. Sí, sí. Considero que el tener zonas francas también puede promover mucho la inversión de afuera. Entonces, eso puede atraer inversión al país porque van a pensar en aquellas zonas en las cuales se va a promover una industria, se va a promover ciertos productos, el no pago de aranceles, y de ahí surgen más oportunidades también para el sector empresarial de expandir sus negocios, de expandir sus plantas. Entonces, pensando ya en la inversión extranjera estaría muy atraída por una zona, digamos, por un país que ofrece este tipo de facilidades. Le veo de la manera más positiva, no creo que haya puntos en contra, y sí se necesita, y en algún momento se estaba pensando hace tiempo atrás en algo parecido a una zona franca que pueda promover también las industrias y sobre todo las inversiones, no solamente de afuera, sino a nivel interno también que tanto se necesita. Correcto. Eso también nos daría cierta seguridad jurídica en determinados puntos también de la cadena, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Si Roberto no tiene ningún comentario, ¿sí? Sí, bueno, reforzando lo que había mencionado, que uno es el tema financiero y el otro es el tema de incentivo a la inversión. Yo creo que hay un tema interesante con la zona franca por el hecho de que una zona franca potencializa todo el proceso logístico. Entre la logística sea más corta desde el punto de vista estructural, probablemente hay menos riesgos y menos costos. Si centralizas en un lugar que franco etimológicamente significa libre, centralizado en un lugar, obviamente los eslabones van a estar más cerca y los servicios van a estar más cerca. Entonces creo que como conclusión lógica, si la logística es parte de la cadena de suministro, una zona franca lo que hace es optimizar un proceso logístico y por ende todo el proceso en sí va a costar menos, se va a hacer en menos tiempo y obviamente vas a tener una posibilidad de importación sin impuestos y exportación sin impuestos. Una logística de entrada y una logística de salida que fluye con mayor agilidad, flexibilidad y obviamente adaptada a los términos que hemos hablado de la resiliencia. Creo que realmente es algo que se cae de por sí. O sea, la verdad, no se comprende mucho porque este concepto que es tan importante y en un momento tan crítico en el cual se necesita optimizar el recurso tiempo, que es el recurso más valioso, ¿sí? El recurso tiempo es el más valioso que tenemos ahora. Y obviamente ese es el que creo que hay que optimizar. Sí, de acuerdo, Roberto. Bueno, yo quiero agradecerles por su tiempo, por sus reflexiones el día de hoy. De parte de ICC Ecuador, la Cámara de Comercio de Quito y Comerx, les damos las gracias por haber participado el día de hoy, por habernos escuchado en una sesión más, por haber estado junto a nuestros panelistas. También quiero darle las gracias a nuestros panelistas por habernos dado un poquito de su tiempo. Sus reflexiones han sido muy, muy, muy acertadas y valiosas. Entonces, nada más seguirlos dándoles esa fuerza y ese ánimo para que nuestras cadenas de suministro pues, puedan ser más resilientes, más innovadoras, se puedan digitalizar y al final del día nosotros los consumidores nos veamos beneficiados de todo este bagaje de atrás que no lo vemos, pero que existe dentro del comercio. Así que esta plataforma está abierta las puertas para cuando ustedes quieran participar. Gracias a todos los que nos vieron, que tengan un excelente miércoles y un excelente resto de semana. Nos vemos, hasta luego. Gracias, un placer. Gracias. Gracias también, un gusto.